Antes de sumergirnos en la increíble vida de José Luis Rodríguez, el Puma, te invito a suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y compartir este video o artículo con tus amigos. Cada vez que te unes, nos ayudas a seguir contando historias de vida que inspiran, que sanan y que nos recuerdan que, incluso cuando la vida nos quita todo, la música y la fe pueden devolvernos la voz. Prepárate para conocer la historia de un hombre que lo perdió todo: su salud, su carrera, su voz, y aún así se levantó para volver a cantarle al mundo. Este es el viaje íntimo, doloroso y glorioso de El Puma, el artista que renació de las cenizas. En el corazón vibrante de Caracas, bajo el sol ardiente de los años 40, nació un niño que más tarde se convertiría en uno de los símbolos de la música latinoamericana. Su nombre, José Luis Rodríguez González, aunque el mundo lo conocería simplemente como El Puma. Detrás de ese apodo poderoso había una historia de humildad, lucha y una determinación que marcaría toda su existencia. José Luis creció en una familia de origen modesto, en una Venezuela que aún soñaba con la modernidad. Su padre murió cuando él tenía apenas 6 años, dejando a su madre, una mujer de fe inquebrantable, sola para criar a varios hijos. Desde pequeño, el joven José Luis entendió lo que significaba el sacrificio. Su madre, una mujer devota y trabajadora, lo llevó cada domingo a la iglesia, donde comenzó a descubrir el poder de la voz humana. No había micrófonos ni escenarios, pero había emoción. Las canciones religiosas que entonaba con el coro local fueron su primer contacto con el arte. Aquella fue la semilla de lo que más tarde se convertiría en su vocación: cantar para sanar. En entrevistas posteriores, el Puma recordaría esos años con lágrimas en los ojos. La pobreza fue mi maestra. Me enseñó a valorar cada aplauso, cada plato de comida y cada oportunidad. Esa mentalidad de lucha sería su brújula cuando la vida lo pusiera a prueba. A los 17 años, José Luis comenzó a cantar en pequeños eventos, festivales de barrio y programas de radio locales. Su voz tenía algo especial, una mezcla de fuerza y ternura, una energía que hipnotizaba al público. Pronto, su talento lo llevó a unirse a grupos musicales como los Cepi y luego los Dangers, con quienes empezó a recorrer el país. Pero fue su participación en el grupo Los Melódicos, una de las orquestas más importantes de la época, lo que marcó su verdadero inicio profesional. Allí no solo aprendió disciplina, sino también el valor del espectáculo, el contacto con la gente y la necesidad de reinventarse constantemente. El joven José Luis era ambicioso. Soñaba con más que ser una voz en un grupo. Quería ser una figura, un símbolo, un referente. Fue entonces cuando decidió emprender su camino como solista, llevando consigo un apodo que lo acompañaría toda la vida. El apodo El Puma nació de la telenovela Una muchacha llamada Milagros, donde interpretó a un personaje fuerte, misterioso y seductor. El público lo adoptó instantáneamente, y aquel sobrenombre se convirtió en su identidad artística. Desde entonces, José Luis Rodríguez ya no era solo un cantante. Era una leyenda en construcción. Su voz, inconfundible, se convirtió en sinónimo de pasión y elegancia. En los años 70 y 80, sus canciones comenzaron a traspasar fronteras. Temas como Pavo Real, Dueño de Nada y Agárrense de las Manos no solo fueron éxitos radiales, sino himnos que unieron generaciones enteras de hispanohablantes. El Puma no era solo un cantante, era un fenómeno cultural. Su estilo, el cabello largo, las chaquetas de cuero, la mirada intensa, lo convirtió en un ícono de la masculinidad latinoamericana. Pero más allá del glamour, seguía siendo aquel niño humilde de Caracas, que nunca olvidó sus raíces. Durante las décadas de 1980 y 1990, José Luis Rodríguez se consolidó como uno de los artistas más internacionales de Latinoamérica. Su música sonaba en Argentina, México, España, Estados Unidos y toda Sudamérica. Actuaba en escenarios colosales, grababa discos de platino y aparecía en programas de televisión de prestigio.
Su voz tenía ese raro poder de emocionar a públicos tan distintos como un obrero venezolano o una dama de alta sociedad mexicana. Era un artista transversal, un puente entre clases sociales, edades y culturas. Su carisma, además, lo llevó al mundo de la actuación. Participó en telenovelas de gran éxito como Cristina Bazán, Piel de Cíngaro y Trópico, donde su figura se convirtió en sinónimo de elegancia y romanticismo. Pero como suele ocurrir con los grandes triunfadores, el éxito masivo también comenzó a generar presiones. A medida que su fama crecía, también lo hacían los sacrificios. El Puma trabajaba sin descanso, viajando constantemente y enfrentando el desgaste de una industria exigente. Su vida personal comenzó a resentirse. Los rumores de tensiones familiares, desacuerdos artísticos y cansancio físico comenzaron a multiplicarse. En entrevistas posteriores, el cantante reconocería que, durante esos años, vivía al borde del colapso. El público veía glamour, pero detrás de cada aplauso había noches sin dormir, dolor y soledad. A pesar del cansancio, su profesionalismo nunca flaqueó. Grababa discos, ofrecía conciertos multitudinarios y mantenía una sonrisa impecable. Pero su cuerpo empezaba a pasarle factura. Una enfermedad silenciosa comenzó a gestarse dentro de él, una que pondría a prueba todo lo que había construido. A mediados de los años 2000, José Luis comenzó a notar que su respiración se volvía más difícil. Las giras eran cada vez más agotadoras, y su voz, ese instrumento que lo había llevado a la cima, empezaba a quebrarse. Los médicos le diagnosticaron una condición devastadora: fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad crónica y progresiva que reduce la capacidad de los pulmones para funcionar. En palabras simples, el Puma estaba perdiendo el aire, y con él, su vida. Los doctores fueron claros: no había cura, solo tratamientos paliativos. Le recomendaron descanso, evitar el esfuerzo y preparar su retiro. Pero un artista como él no sabía retirarse. Continuó cantando, incluso cuando su respiración apenas le permitía sostener una nota. En 2014, durante un concierto en Barranquilla, colapsó en el escenario. Fue un momento desgarrador. El público, acostumbrado a su energía imparable, vio por primera vez a un Puma vulnerable, luchando por cada inhalación. Las imágenes recorrieron el mundo, y el rumor de su inminente final comenzó a expandirse. Durante los años siguientes, la enfermedad avanzó sin tregua. José Luis se alejó de los escenarios y se concentró en su familia, su fe y su recuperación. A pesar de los pronósticos oscuros, nunca perdió la esperanza. En entrevistas concedidas desde su casa, hablaba con serenidad, aceptando el dolor como parte de su misión espiritual. Si Dios me da otro día, le canto. Si me quita el aire, igual le agradezco. Su vida se transformó en una batalla silenciosa. Muchos pensaron que no sobreviviría, pero el destino tenía otros planes. En 2017 ocurrió un milagro médico. Recibió un trasplante doble de pulmón en el hospital de Miami. La operación duró más de 8 horas y fue extremadamente riesgosa. Pero contra todo pronóstico, el Puma sobrevivió. Su recuperación fue lenta, dolorosa y profundamente espiritual. Durante meses, debió aprender de nuevo a respirar, hablar y caminar. Los médicos lo describían como un caso excepcional, un ejemplo de resistencia y voluntad. Cuando finalmente volvió a cantar, su voz ya no tenía la misma potencia de antaño, pero sí una nueva profundidad. Cada palabra, cada nota, parecía cargada de gratitud. Su música ya no buscaba la fama, buscaba la trascendencia. En 2019 lanzó su álbum Agradecido, un testimonio de vida que emocionó a millones. En la portada su mirada reflejaba no la arrogancia del ídolo, sino la humildad del sobreviviente. «Volví a nacer», dijo en una rueda de prensa, «y si Dios me devolvió el aliento, es para usarlo con propósito». Hoy, José Luis Rodríguez vive con serenidad, consciente de que cada respiro es un regalo.
Ha dedicado sus últimos años a inspirar a otros, a hablar sobre la fe, la familia y la importancia de no rendirse nunca. Su historia es una de esas que trascienden la música. Es la historia de un hombre que perdió todo: su salud, su voz, su fuerza, y que aún así se levantó para seguir cantando. Porque el Puma no canta solo con los pulmones, sino con el alma. Después de años de oscuridad, cuando muchos creían que José Luis Rodríguez, el Puma, nunca volvería a cantar, ocurrió lo que él mismo llamó una segunda oportunidad concedida por Dios. Su trasplante de pulmones no fue solo una intervención médica. Fue un renacimiento espiritual, una resurrección emocional, una prueba de fe que transformó su manera de ver la vida, la música y la fama. Recorremos en detalle esa travesía, los días más duros en el hospital, la voz que volvió a nacer, las lágrimas de su familia y la nueva filosofía que hoy guía cada paso de uno de los artistas más emblemáticos del mundo latino. El 16 de diciembre de 2017 quedará marcado como el Día del Milagro. Después de una larga espera en lista de trasplante, finalmente llegó la llamada que cambiaría su destino. 2 pulmones compatibles estaban disponibles. José Luis estaba tan débil que apenas podía levantarse de la cama, pero al recibir la noticia, sonrió. No sentí miedo, sentí paz. Era como si Dios me dijera: aún no has terminado tu misión. La operación se llevó a cabo en el Jackson Memorial Hospital de Miami, uno de los centros más avanzados del mundo en trasplantes. 8 horas de cirugía, un equipo médico de más de 20 personas y una familia entera rezando fuera de la sala. El riesgo era extremo. Había menos de un 30% de probabilidad de éxito. Pero cuando el cirujano salió finalmente con el pulgar hacia arriba, su esposa Carolina Pérez rompió en llanto. Sobrevivió, dijo. Y con esas palabras, el mundo del espectáculo respiró de alivio junto a él. Los primeros meses después de la operación fueron los más difíciles. El cuerpo de José Luis debía adaptarse a los nuevos pulmones, y cualquier infección podía ser fatal. Los médicos le impusieron un régimen estricto, aislamiento, medicación diaria y una rehabilitación física intensiva. Apenas podía hablar. Cada palabra requería un esfuerzo inmenso, y cantar parecía un sueño imposible. Pero su determinación era férrea. Cada día practicaba ejercicios respiratorios, pequeños movimientos, hasta lograr emitir sonidos. En su diario personal escribió: «Sentí el aire entrar de nuevo a mis pulmones, y lloré. Era la primera vez en años que podía respirar sin dolor. Entendí que había vuelto a nacer». Sus hijas, Lilibet y Liliana Rodríguez, lo visitaban con frecuencia. Las tensiones familiares del pasado se desvanecieron. La enfermedad había unido lo que los años y los egos habían separado. Una de ellas confesó: «Verlo luchar por respirar nos hizo entender que la fama no vale nada si no tiene salud y amor». El Puma se enfrentó a una recuperación lenta, marcada por altibajos. Había días en los que su cuerpo respondía con fuerza y otros en los que apenas podía moverse. Sin embargo, su fe lo sostenía. Colocaba una Biblia junto a su cama y rezaba cada mañana. «Dios no me devolvió la vida para quedarme callado, me la devolvió para cantar diferente». Durante meses, los médicos le desaconsejaron cantar, pero su espíritu rebelde lo empujaba a desafiar los límites. Comenzó tarareando, luego recitando fragmentos de sus propias canciones. Cada palabra era una victoria. Cada respiración, un regalo. El terapeuta vocal que lo acompañaba dijo: «Era impresionante verlo. Lloraba de dolor, pero también de gratitud. Decía que cada nota era una oración». Y así fue. Poco a poco, su voz volvió a emerger, más ronca, más suave, pero con una profundidad emocional que nunca antes había tenido. Pasaron más de 18 meses hasta que José Luis volvió a pisar un estudio de grabación. Aquella jornada fue un momento histórico. La canción elegida fue Agradecido, que más tarde daría nombre a su nuevo álbum. El productor musical, conmovido, declaró: «Cuando abrió la boca para cantar, el silencio se apoderó del estudio. Su voz temblaba, pero era pura verdad. Todos lloramos. En esa grabación
No había efectos, no había artificio, solo un hombre que había vuelto de la muerte y quería darle las gracias a la vida. La letra reflejaba su nueva filosofía. No hay tiempo que perder, ni vida que guardar. Si tengo aire, lo usaré para amar. El público recibió la canción como un símbolo de esperanza. Se convirtió en un himno para quienes enfrentan enfermedades, pérdidas o crisis personales. El Puma, sin proponérselo, se transformó en un mensajero de resiliencia. Durante años, el Puma había mantenido una relación complicada con algunas de sus hijas, especialmente con Liliana Rodríguez, fruto de su primer matrimonio. Las diferencias familiares se habían hecho públicas y los medios sensacionalistas habían amplificado el conflicto. Pero la enfermedad cambió todo. Desde su lecho de hospital, José Luis pidió perdón y buscó reconciliación. La vida es demasiado corta para guardar rencores, dijo en una entrevista posterior. Las imágenes de su reencuentro con Liliana dieron la vuelta al mundo, entre lágrimas. Ella lo abrazó y susurró: «Te esperé de toda la vida, papá». Fue uno de los momentos más emotivos de su historia. Una muestra de que la verdadera curación no ocurre solo en el cuerpo, sino también en el alma. Cuando finalmente volvió a hablar en público, lo hizo con humildad. En una entrevista televisiva apareció delgado, con voz pausada, pero con una mirada serena. Dios me dio otra oportunidad para decirle al mundo que los milagros existen, que si estás respirando, ya estás ganando. Sus palabras se viralizaron. En una era dominada por el cinismo, su testimonio de fe y gratitud conmovió incluso a quienes no eran creyentes. El Puma se convirtió en un símbolo de esperanza, no solo para los enfermos, sino para todos los que se sienten derrotados por la vida. En 2019, José Luis lanzó su esperado álbum Agradecido, producido en Miami. Las canciones reflejaban su viaje interior: amor, perdón, fe y renacimiento. Ya no era el galán que cantaba sobre pasiones turbulentas, sino un hombre sabio que entendía el valor del tiempo. En el tema principal decía: no quiero fama, quiero paz. No busco aplausos, busco abrazos sinceros. El disco fue un éxito rotundo. Los críticos lo describieron como una obra de redención, y el público lo recibió con lágrimas y aplausos. Cada concierto se transformó en una ceremonia espiritual, cuando el Puma subía al escenario y decía: «Gracias por esperarme». La gente se ponía de pie, consciente de estar ante un milagro viviente. Tras su regreso, José Luis decidió dedicar parte de su tiempo a compartir su historia en hospitales, iglesias y fundaciones. Visitaba pacientes con enfermedades respiratorias y ofrecía charlas motivacionales. En cada encuentro, repetía una frase que se volvió su lema: «Mientras haya aire en tus pulmones, hay esperanza». Su mensaje trascendía la música. Inspiraba a jóvenes artistas, a pacientes, a familias enteras. Dejó de ser solo un ícono musical para convertirse en un maestro de vida. Un periodista le preguntó si alguna vez temió volver a enfermar. Él respondió: «Ya no temo morir. Lo viví una vez y supe que no hay final para quien tiene fe». A medida que pasaban los años, su conexión con lo divino se volvió más profunda. Estudió las Escrituras, meditó y agradeció cada amanecer. En redes sociales, compartía mensajes de reflexión, evitando los escándalos y los titulares vacíos. «Estoy en paz», decía con frecuencia. «Ya probé el éxito y el fracaso. Ahora quiero saborear la gratitud». Los que lo conocieron en persona aseguran que su presencia transmite calma, que su mirada tiene algo casi místico. No habla del pasado con nostalgia, sino con gratitud, porque para él cada golpe fue una enseñanza. Hoy, su voz ya no tiene la potencia que lo hizo famoso, pero eso no importa. Lo que transmite va más allá del sonido. Es la vibración del alma de un hombre que sobrevivió a sí mismo. En cada concierto, cuando interpreta Agárrense de las manos, su público se une, cantando con lágrimas y sonrisas, porque todos sienten que están compartiendo no solo una canción, sino una historia de resurrección. «No tengo los pulmones con los que nací,
pero tengo el corazón que nunca me falló. Esa es, quizás, la frase que mejor resume su segunda vida. Cuando se habla de José Luis Rodríguez, el Puma, ya no se habla solo de un cantante. Se habla de un sobreviviente, de un símbolo de resistencia, de un hombre que se reinventó ante la muerte y regresó con un mensaje que va mucho más allá de la música. En este último capítulo, descubrimos cómo el artista venezolano transformó su dolor en sabiduría, su silencio en canción y su fama en un legado de fe y esperanza que perdurará mucho después de su última nota. El día que el Puma volvió a subir a un escenario, las luces parecían más cálidas, los aplausos más humanos. No era el ídolo de los años 80 el que regresaba. Era un hombre nuevo, con cicatrices en el cuerpo y en el alma, pero con una gratitud infinita. Su primer concierto tras el trasplante fue en Miami, frente a un público que lo había visto luchar por su vida. Muchos asistentes lloraban antes, incluso de escuchar la primera nota. Cuando la orquesta comenzó a tocar los acordes de Agárrense de las manos, el público se levantó y coreó junto a él, como si todos compartieran un mismo latido. El Puma, con la voz entrecortada, miró al cielo y dijo: «Gracias, Señor, por dejarme cantar una vez más». No fue un concierto cualquiera. Fue una misa de vida, una celebración del milagro de seguir respirando. En ese momento, todos entendieron que no estaban ante un artista, sino ante un testimonio viviente de fe. Durante décadas, la vida familiar del artista había estado marcada por tensiones. Las diferencias entre sus hijas del primer matrimonio y su esposa, Carolina Pérez, fueron titulares de revistas durante años. Pero tras su renacimiento, José Luis comprendió que ningún éxito justifica el distanciamiento de quienes se ama. Comenzó a reconstruir los puentes rotos, paso a paso. Habló con cada una de sus hijas, pidió perdón donde hacía falta y, sobre todo, escuchó. Aprendió que la humildad no es debilidad, sino una forma superior de sabiduría. En una emotiva entrevista confesó: «El ego fue mi peor enemigo. Quería tener razón, quería controlarlo todo. Pero la enfermedad me enseñó que la vida no se domina, se agradece». Hoy, aunque no todo fue fácil, la relación con su familia es más serena. Se comunican con respeto y cariño, conscientes de que el tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo en resentimientos. Su esposa Carolina, su gran compañera de batalla, ha sido su ángel guardián. Lo acompañó en cada hospital, en cada noche de dolor, en cada lágrima. Sin ella, no estaría aquí, suele repetir el Puma, con una mirada llena de ternura. Pocos artistas han logrado lo que el Puma, mantenerse vigente durante más de 5 décadas. Desde los boleros de los años 60 hasta los ritmos pop de los 90, y ahora con canciones llenas de espiritualidad. Su carrera refleja la historia viva de la música latinoamericana. Su legado no se mide solo en discos vendidos o premios, sino en vidas tocadas. Canciones como Dueño de Nada, Pavo Real o Agárrense de las manos siguen sonando en fiestas familiares, en bodas, en conciertos, en recuerdos. Son parte del ADN emocional de varias generaciones. En América Latina, su figura representa algo más profundo que el éxito musical. Es un símbolo de orgullo hispano, un ejemplo de cómo la perseverancia y la fe pueden desafiar cualquier límite. Incluso las nuevas generaciones, jóvenes que no vivieron su época dorada, lo descubren a través de las redes sociales, donde sus mensajes de esperanza y sus reflexiones sobre la vida se viralizan constantemente. Muchos lo llaman el abuelo sabio del pop latino. El hombre que un día llenaba estadios y protagonizaba telenovelas hoy elige la sencillez. Vive rodeado de silencio, naturaleza y oración. Ya no busca el aplauso, busca la conexión. Antes cantaba para ser famoso. Hoy canto para agradecer, confiesa con serenidad. Su rutina es tranquila. Medita al amanecer, cuida su alimentación, lee, escribe y dedica tiempo a ayudar a otros. Ha participado en campañas de donación de órganos, fundaciones de salud pulmonar y programas de inspiración para pacientes terminales. Cuando habla ante ellos, no promete milagros, pero ofrece algo más valioso, esperanza real.
Les recuerda que la vida es frágil, pero mientras haya un solo respiro, hay motivo para seguir. Si te despiertas y puedes inhalar, sonríe, dice. Ese aire que entra es un regalo. El puma no teme hablar del sufrimiento. Al contrario, lo considera su mejor maestro. En conferencias y entrevistas, reflexiona sobre la fragilidad humana, el ego, la pérdida y la importancia del perdón. Cuando toqué fondo, descubrí que el éxito no vale nada si no puedes respirar. El dinero no compra aire, ni tiempo ni paz. Lo único que queda es el amor. Esa filosofía se refleja en cada palabra y en cada gesto. Ya no busca convencer, sino compartir. No impone sus creencias. Simplemente cuenta su historia con humildad y deja que el público encuentre su propio mensaje. Público. Uno de sus pensamientos más recordados dice así: Dios no siempre te quita las cosas para castigarte. A veces te las quita para devolvértelas con propósito. Esa frase, escrita en sus redes, fue compartida millones de veces. Y resume a la perfección lo que significa ser José Luis Rodríguez en esta nueva etapa. Un hombre transformado por la fe, que canta con el alma y vive con gratitud. A pesar de los años, el Puma sigue creando. En los últimos tiempos ha trabajado en colaboraciones con artistas jóvenes, fusionando su estilo clásico con sonidos modernos. Su objetivo no es competir, sino inspirar a las nuevas generaciones. Quiero dejar algo que trascienda. No quiero que me recuerden por una canción, sino por un mensaje. En cada colaboración, los jóvenes intérpretes lo tratan con respeto casi reverencial. Saben que están frente a una leyenda viva, un hombre que sobrevivió al silencio para volver a cantar por todos. Sus conciertos, aunque menos frecuentes, siguen siendo un fenómeno. Cuando sube al escenario y el público lo aplaude de pie, él sonríe con humildad. Cada aplauso, dice, es un latido que comparto con ustedes. El Puma ya no teme a la muerte. Habla de ella como de una amiga lejana, una presencia inevitable. Pero mientras tenga aire, seguirá cantando. Porque para él, la música no es solo arte, es su forma de orar, de sanar, de agradecer. Mi voz no volverá a ser la misma, pero mi mensaje sí. Nunca dejes de cantar, aunque sea en silencio. En una de sus últimas entrevistas, cuando le preguntaron qué le diría al joven José Luis de los años 60, respondió con una sonrisa. Le diría que no corra tanto, que abrace más y que respire profundo, porque el aire se acaba. Pero el amor no. Sus palabras, simples pero poderosas, resumen el espíritu de toda su vida. Resiliencia, fe y amor. Hoy, José Luis Rodríguez vive rodeado de amor, paz y gratitud. Sus canciones siguen sonando en todo el mundo, pero más importante aún, su historia sigue inspirando. Su mensaje final, repetido en cada presentación, se ha convertido en una especie de credo. No vine a buscar fama, vine a dejar luz. Si una sola persona encuentra esperanza en mi historia, entonces todo valió la pena. Y así, entre melodías, lágrimas y sonrisas, el Puma se ha ganado un lugar no solo en la historia de la música, sino en el corazón de millones de personas que aprendieron con él una lección inmortal. La vida puede quitarte todo, incluso el aliento, pero nunca el deseo de volver a cantar. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte este artículo con alguien que necesite esperanza. Porque, como dice el Puma, mientras tengas aire, tienes vida, y mientras tengas voz, tienes propósito. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida, el silencio y el renacimiento de un hombre que nunca dejó de cantar. José Luis Rodríguez, el Puma.